Pero el cono de revolución, ¿cómo lo vamos a generar? Lo vamos a generar al girar un triángulo, ¿ya? Pero es un triángulo rectángulo. Y nosotros ya conocemos a un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, vamos a ver si hay acá. No, no hay. Tiene más o menos esta forma, chicos. ¿Sí? Ahí está. Esa es la forma que tiene un triángulo rectángulo. ¿Ya? Ahora, se le dice triángulo rectángulo porque tiene catetos o dos lados que forman un ángulo de 90 grados y el lado más grande es llamado hipotenusa. Sí, chicos, entonces lo que va a hacer este triángulo rectángulo es girar de acuerdo a uno de sus catetos. Voy a suponer que este es el cateto con el cual va a girar. ¿Ya, chicos? Entonces acá voy a denotar lo que se llama eje de giro. ¿Ya? Este es el eje de giro. Y al momento de girar este cono, o mejor dicho, este triángulo rectángulo, se va a formar algo parecido a un cono. Algo parecido a esto, mi querido alumno. ¿Ya? Entonces voy a formar lo que es un cono. ¿Ya? Bueno, entonces así. Eso. Ya, entonces gira. Y uno de los catetos va a representar la altura. Y el otro cateto, mi querido alumno, va a representar el radio de giro que tiene este cono. Ya, esa es la forma de un cono, mis queridos alumnos. Ya, eso es un cono. Como te dije, esta línea de acá es el cateto. Ese es el cateto, pero también va a representar la altura del cono. Este es el centro del cono. Lo que voy a dibujar en estos momentos se llama radio del cono. ¿Sí? Esta medida de acá, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo, prácticamente ahora se va a denotar como generatriz. Y G es la generatriz. ¿Ya, chicos? Ahí está la generatriz del cono. ¿Ya? Y esta medida de acá, desde acá hasta acá, de forma perpendicular a este círculo que se ha generado, es la altura y se denota por H. Ahí está, H representa la altura. Ok, mis queridos alumnos. Ya, eso es el cono, mis queridos alumnos. ¿Sí? Y esos son sus elementos. Toda esta región que tú ves acá va a ser la base del cono. O sea, todo ese círculo que ves ahí. ¿Sí? Que estoy denotando es la base del cono. Y toda esta superficie que va a rodear al cono va a ser llamado como área lateral. No todo lo que rodea, bueno, lógico, se llama área lateral. Ya, mis queridos alumnos, o superficie lateral. Bueno, área lateral, superficie lateral, ya. Esta es la base del cono y esos son los elementos prácticamente que presenta mi querido alumno el cono. Ahí está la figura geométrica que se ha generado. ¿Sí? Ahora, vamos a hallar el área del cono. ¿Cómo hallamos el área del cono? Pues el área total o el área del cono, AT, o superficie total, va a ser igual al área de la base. Acá tenemos el área de la base, ¿ya? Más el área lateral. El área lateral es todo lo que está rodeando el cono. ¿Ya, chicos? Ahora, lo que voy a hacer es desarrollar el cono. ¿Cómo se desarrolla el cono? Bueno, el desarrollo del cono es más o menos así. Vamos a poner acá, mira, este cono lo vamos a desarrollar. Lo que estoy dibujando es un sector circular. ¿Sí? Así. Ya está. Entonces, esto que estoy dibujando va a representar el área lateral del cono. Este puntito de acá es el vértice del cono, o sea, la parte de arriba, este puntito de acá. Ya, ese es el vértice del cono. Ah, ojo, me olvidé de mencionarte que entre la altura y la base se forma un ángulo de 90 grados. Me olvidé de mencionarte eso. Ya. Entonces, si yo desarrollo el área lateral, así se forma. Sí, este es el desarrollo del área lateral del cono. Y este de acá, como te digo, es el vértice del cono. Ahora vamos a ver cómo es como te digo, la base, ¿no? Entonces acá está. Entonces lo ponemos así un costadito. Ya están, mis queridos alumnos. Este es el desarrollo del cono. ¿Ya? Entonces voy a poner acá desarrollo del cono. Desarrollo. ¿Ya? Del cono. Ya. Con esto tenemos una idea de cómo hallar el área total del cono. Porque el área total va a ser el área de la base y esta región de acá es el área de la base. Más el área de lateral y toda esta región de acá es el área lateral. ¿Te das cuenta? Todo eso de ahí, mi querido alumno, es el área lateral. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hallar el área lateral?
¿no? Bueno, el área de la base es sencillo hallarlo, porque es el área de este círculo. Entonces yo voy a poner acá simplemente como pi por radio al cuadrado. Entonces yo voy a poner acá el área de la base es igual a pi multiplicado por radio al cuadrado. Ya, acá. Pero el área lateral, ¿cómo nosotros lo vamos a hallar? Como tú te das cuenta, esto es un sector circular. ¿Ya? Entonces acá hay un ángulo del sector circular, prácticamente la generatriz que representa el radio. Date cuenta, la generatriz representa el radio del sector circular. Y esta medida de acá es la longitud del sector circular. ¿Sí? ¿Y cómo se halla el área del sector circular? O sea, prácticamente el área lateral. El área de este sector circular o el área lateral. Es igual a la longitud del arco, ahí está, multiplicado por el radio, que en este caso es la generatriz de este sector circular, y dividido entre 2. ¿Ya? Así se halla, mis queridos alumnos. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que la longitud de un arco es igual al ángulo multiplicado por el radio, pero el radio es la generatriz, o sea, acá sería generatriz elevado al cuadrado, y eso dividido entre 2. ¿Sí, mis queridos alumnos? Y si queremos hallar el área total, entonces va a ser igual a pi multiplicado por el radio al cuadrado. Pero este radio es el de la base del cono A. Sí, este radio de acá. No te vayas a confundir. ¿Ya? Pi por radio al cuadrado más el área lateral, que es el ángulo multiplicado por la generatriz al cuadrado dividido entre 2. ¿Ya? Así hallamos el área total, mi querido alumno, de lo que es el cono. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? Ahora hablemos de lo que es el volumen del cono. Bueno, la fórmula del volumen del cono es sencillo, mi querido alumno. ¿Ya? ¿Cómo hallamos el volumen del cono? Mira, si queremos hallar el volumen, esto va a ser igual, denotado por V simple, ¿no? A un tercio de área de la base multiplicado por la altura. Así. Así se halla el volumen de un cono. ¿Ya? Un tercio de área de la base multiplicado por la altura. Pero el área de la base es el área de este círculo, pi por radio al cuadrado. Pi multiplicado por radio al cuadrado. ¿Ya? Pi multiplicado por radio al cuadrado y multiplicado por la altura. Ojo, esta altura de acá, no vayas a pensar esto de acá, G, generatriz. Ya chicos, entonces mucho cuidado con ello. Ya está. Ya, acá hay algo muy importante también que podemos denotar para poder hallar el área total, que nos va a poder servir un montón. Ahora tú dirás, ¿qué cosa, no? Que la longitud de toda esta circunferencia que tú ves acá, la longitud de toda esta circunferencia, ¿sí? Perdón, la longitud del sector circular, ¿no? De esta parte del sector, es la misma medida que la longitud de toda esta circunferencia. Así, ¿ya? Entonces vamos a sacar acá una flechita indicando eso. Eso también nos puede ayudar. La longitud de todo este sector circular L es igual a la longitud de toda esta circunferencia, L sub 0. Ahora, ¿cómo se halla la longitud del sector circular? Bueno, ya te he dicho cómo se halla la longitud del sector circular. El ángulo por el radio, que en este caso es la generatriz. Pero también lo puedo expresar como longitud de toda esta circunferencia. ¿Y cómo se halla la longitud de la circunferencia? 2pi multiplicado por el radio. Así también lo puedes expresar. ¿Ok, muchachos? ¿Sí? 2pi multiplicado por el radio es L, este L. Pero también L es el ángulo multiplicado por la generatriz, ¿no? El ángulo multiplicado por la generatriz. También, no hay problema. Puedes utilizar esto o puedes utilizar lo que te he dicho, ¿no? El ángulo multiplicado por la generatriz, que es la longitud de la circunferencia. Y por eso nos ha salido esta fórmula. Pero también lo puedes expresar con esta de acá o con estos datos. No hay problema, ¿sí? Es lo mismo, te va a salir, bueno, y también depende de los datos. Ya, ahora sí, regresemos. El volumen así se halla, mis queridos alumnos. Un tercio de área de la base por la altura. En este caso, pi por radio al cuadrado y por la generatriz. Ahora lo que vamos a hablar es del tronco. ¿Sí? ¿Cómo es eso del tronco? Tronco cónico o tronco de cono. ¿Ya? ¿Cómo es eso? El tronco de cono se va a formar de un trapecio rectángulo. ¿Ya? Esto entonces, este tronco de cono se forma al girar un trapecio, pero ese trapecio tiene que ser rectángulo, ¿ya? Trapecio rectángulo. Ahora, ¿cuál es la característica de un trapecio rectángulo? Que, bueno, un trapecio tiene dos bases, una base mayor y una base menor, pero cuando le dicen rectángulo es que las bases con las alturas forman un ángulo de 90 grados, ¿ya? Esa es la característica del trapecio rectángulo. Mira, si yo dibujo, por ejemplo, ahí está, esto es un trapecio, pero no es rectángulo. ¿Ya? O sea, está bien, tenemos las dos bases.
¿sí? Ahora, uno de sus lados del trapecio rectángulo, uno de sus lados tiene que ser perpendicular a sus bases, y es algo que no ocurre acá. Y ese lado del trapecio representa la altura que también es perpendicular con sus bases, y eso es lo que no ocurre acá. ¿Sí, chicos? Entonces, lo que voy a hacer es formar un trapecio rectángulo primero, ¿ya? Acá más o menos así, vamos a ver si hay esa figura, no, no lo hay. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el trapecio rectángulo. Ahí está. Ese es un trapecio rectángulo, como tú te das cuenta, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer, mi querido alumno, es girar el trapecio rectángulo. Y ese lado, ¿no? Ese lado que es perpendicular a sus bases va a representar el eje de giro. Eso es lo que va a representar, ¿ya? Entonces acá tenemos lo que llamamos como eje de giro, para formar el tronco de cono. Entonces, cuando nosotros giramos el trapecio rectángulo, se va a formar algo parecido a esto. Entonces, miren, acá tenemos el eje de giro, ¿ya? Ahí está. Entonces, acá se va a formar un círculo cuando giras, ¿no? Se forma algo parecido a un círculo. Y eso va a representar la base menor del tronco, ¿ya? Eso va a representar la base menor del tronco. Ahora, lo que voy a hacer es denotar la parte de abajo, ¿no? Ahí está. Vamos a ver. Acá está. Ya, a ver, vamos a girar. Y al momento de girar se genera la base mayor del tronco, ¿ya? Del tronco de cono. Ya está, miren, ahí está. Estoy generando lo que son las bases. ¿Ok, chicos? Ya. Ahora termino el dibujo. Ahí está. Ahí están mis queridos alumnos. ¿Sí? Ya está. Eso es un tronco. Eso de ahí es un tronco, mis queridos alumnos. ¿Ya? Ya está, ahí está, mejor. Bueno, los elementos. Esta medida de acá va a representar lo que llamamos nosotros como altura. Ahí está la altura, ¿ya? Esta medida de acá va a representar lo que es la generatriz, ¿sí? Tenemos un radio menor y un radio mayor. Este de acá va a ser el radio menor y esto de acá va a ser el radio mayor, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer en el tronco, mi querido alumno? El tronco de, bueno, el tronco de revolución, ¿no? Lo que vamos a hacer es hallar su área, ¿ya? El área total. Eso es lo que voy a hacer del tronco de revolución. Ahora, pero cuando nosotros desarrollamos el tronco de revolución, sí, vamos a desarrollar el tronco de revolución. Eso ya fue pregunta, vamos a chicos, ¿ah? ¿Cómo quedaría el tronco de revolución, no? O sea, ya desarrollado. Pues te va a quedar algo parecido como parte de una corona, así. Tú sabes que una corona es más o menos así, ¿no? Y este es el área sombreada para la corona. Pero si yo quiero denotar el tronco desarrollado, entonces te va a quedar más o menos así, mira. ¿Ya? Bueno, mejor dibujo una corona. ¿Ya? Ahí está. Este de acá es el círculo. ¿Ya? Vamos a ver un poquito más abajo. Ya, ahí está. Ahora voy a denotar otro círculo. ¿Sí? Ya. A ver, vamos a ver. Vamos a denotar más o menos el centro. Ya, algo es algo. Ya. Entonces, lo que voy a denotar acá, mi querido alumno, es, digamos, de esta corona, voy a sacar solo una parte de la corona. Vamos a llamarlo así como sector de la corona, ¿ya? Solo sector de la corona. Voy a limitar esto, mira, así, acá, hasta acá. Ya, ahí, solo está ahí. Bueno, esto de acá tiene que ser perpendicular. Y voy a borrar todo esto de acá, mira. Todo esto de acá voy a borrar. ¿Sí? Adiós a todo esto. Ya. Ahora, ¿qué ocurre, mis queridos alumnos? Lo que yo prácticamente estoy dejando después de borrar todo esto es el área lateral del tronco. Eso es, ¿ya? Entonces, toda esta superficie que estás denotando acá, uy, espérate, ya. Toda esta superficie que estoy denotando acá, todo esto, ¿sí? Eso va a representar el área lateral del cono, del tronco de cono, ¿ya? Todo esto de acá, lo que está de verde. Así, cuando tú lo desarrolles va a quedarte más o menos esa forma, ¿ya? Ahora, el área de la base
¿Cómo me va a quedar? De las dos bases, mejor dicho, ¿cómo me va a quedar? Claro que va a haber un pequeño círculo, así, mira, ahí está. Esto vamos a copiar color negro. Ya, ahora mira lo que va a suceder. Acá va a quedarme un pequeño círculo, más o menos por ahí, ¿no? Y por el otro lado también me va a quedar otro círculo. Ya, entonces, así. Ya, chicos, entonces eso es lo que sucede, mis queridos alumnos. Ya, esto es el tronco de cono desarrollado. Y esto me va a dar una idea de cómo hallar el área lateral. Me va a dar una idea de ello. ¿Sí, chicos? Entonces, mucho cuidado con ello. ¿Ya? O bueno, se entiende que si nosotros prolongamos estas longitudes, ¿ya? Prolongamos estas longitudes, se genera a lo que llamamos nosotros sector circular. Y acá está el ángulo, ¿no? Bueno, no está tan perfecto que digamos, ¿no? Y este sería el centro. ¿Ya, chicos? Ya, ahora, ¿cómo nosotros vamos a hallar el área lateral? Necesitamos el área de este círculo y el área de este círculo. Necesitamos de los dos, ¿no? Este círculo tiene su radio mayor y este círculo tiene su radio menor. Bueno, en ese caso es fácil hallar el área de estos dos círculos, ¿no? Si quiero hallar el área lateral. El área lateral, o el área total, perdón, va a ser igual, ¿no? Al área lateral más el área del círculo pequeño y más el área del círculo grande. Ahora hallemos el área lateral, porque los áreas de los círculos son sencillísimos. Ahora, ¿cómo hallamos el área lateral? Como te digo, se parece a un sector circular, ¿sí? O parte de una corona. En este caso, lo que vamos a hacer es hallar el área de todo el sector circular y restarle esta pequeña área que tú ves acá, ¿ya? Esa pequeña área. Sí, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Ahora, si te das cuenta también, toda esta longitud que tú ves acá, mira, toda esta longitud que tú ves ahí, ¿sí? Va a representar, mi querido alumno, la longitud de esta pequeña circunferencia, ¿no? Porque eso, en su desarrollo, eso es lo que sucede, ¿no? La longitud de esta circunferencia va a ser toda esta longitud, ¿no? Entonces yo voy a poner acá una flechita indicando que la longitud ahí va a ser 2pi multiplicado por el radio. ¿Te das cuenta? Ya, 2pi multiplicado por el radio. Eso es lo que ocurre ahí, ¿sí? Ya, a ver, ¿qué más? La generatriz, ¿no? Si nosotros tenemos todo el cono, mi querido alumno, ¿no? Si fuese desarrollado para todo el cono, digamos, ya no el tronco de cono. Imagina que todo esto sea la parte desarrollada de un cono. Esto de acá representaría la generatriz, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué más? Toda esta medida que tú ves acá, toda esta medida que tú ves ahí, es la longitud de la circunferencia, pero prácticamente de esta circunferencia que es la base mayor, ¿no? Toda esta medida de acá. Entonces yo voy a poner acá una flechita, ¿sí? Y la medida de toda esta longitud de acá, ¿sí? De la medida de toda esa longitud va a ser igual a 2pi por el radio. 2pi multiplicado por el radio. ¿Sí, chicos? Ya. Acá tenemos un ángulo central, por si acaso. Ahí tenemos un ángulo central. Ya. Y si nosotros queremos hallar el área lateral, necesitaríamos, o sea, prácticamente todo esto que está de color verde, ¿cómo hallaríamos esa área lateral, no? Para hallar esa área lateral necesitamos el área de todo el sector circular. El área de todo el sector circular menos el área de este pequeño sector circular. Menos el área del pequeño sector circular. ¿No? Restando y me quedaría pues el área sombreada, lo que llamamos como área lateral. El área de todo el sector circular, ¿cómo la llamamos? ¿No? Longitud de esta circunferencia, que es 2pi multiplicado por el radio y multiplicado por su generatriz, que es g. Esta generatriz del cono. Le voy a poner g'. ¿Ya, chicos? Ya, ahí está, g'. Menos el área del sector circular pequeño, el de acá, ¿no? Menos el área del sector pequeño, que es igual a la longitud de la circunferencia. Ah, bueno, y esto dividido entre 2, me estaba olvidando de eso, ¿no? Longitud por radio dividido entre 2, ¿no? Ya. Ahora, lo que yo necesito es esta longitud de la circunferencia, lo multiplico por este pequeño radio, ¿no? Le voy a poner, a ver, para diferenciar B. Ya, te van a dar ese dato, no te preocupes. Entonces sería longitud, que sería 2pi por el radio, que es toda esta medida, pero R minúscula, multiplicado por B, y eso dividido entre 2. ¿Ya? B es este pequeño radio de acá. ¿Ya, chicos?
Ya, G' es esto por si acaso. Ahora miren, vamos a factorizar, ¿no? Acá hay un factor común, acá por ejemplo se va a 2 también, ¿sí? Y el factor común es pi, por ejemplo, ¿no? Ya, pi, entonces vamos a poner que el área lateral va a ser igual a pi multiplicado por rg' menos r'b. ¿Ya, chicos? Bueno, este r' es este radio pequeñito, ¿no? Entonces no es necesario ponerle r'. Ya. Ya, así se halla el área lateral, mis queridos alumnos, ¿no? Y ese área lateral lo vas a reemplazar acá, ¿ya? Entonces el área total es igual al área lateral, que en este caso es todo eso, pi multiplicado por el radio mayor g', ¿no? Toda esta generatriz acá, menos el radio multiplicado por b, ¿sí? Menos el radio menor, de la base menor. Y más el área de este círculo pequeño, que es pi por radio al cuadrado, y más el área de este círculo grande, que es pi multiplicado por radio mayor al cuadrado. Así, mis queridos alumnos, así como tú ves, se halla el área total. ¿Sí, chicos? Ya, de esa manera se halla el área total. Ya, y algo también que me está olvidando, mis queridos alumnos, este ángulo de acá, tiene que estar en radianes. Ese ángulo que estamos analizando sí o sí tiene que estar en radianes. Ahora, ¿qué sucede cuando tiene que estar en radianes? Por ejemplo, ¿no? Si a nosotros nos dicen 60 grados, esto está en sexagesimales. Pero esto, ¿cómo yo lo transformo a radianes? Tú vas a decir, ¿no? 60 lo multiplicas por pi y lo vas a dividir entre 180 grados. ¿Ya? Tú simplificas y te va a quedar pi tercios. Eso es transformar en radianes. Siempre, cuando tú tienes en grados sexagesimales, para convertirlo a radianes, que ese es el objetivo, lo vas a multiplicar por pi y lo vas a dividir entre 180. Ya, eso vas a hacer. Y ese dato que tú sacas en radianes es lo que vas a utilizar como ángulo, ¿sí? Lo que necesitas prácticamente. Entonces, ¿cómo hallamos el área del cono? Para poder entender de dónde viene el área del cono, entonces mejor desarrollalo. Y cuando tú lo desarrollas, acá tenemos el sector circular. Mira, date cuenta. Y acá tenemos el área de un círculo. Tú sumas esas áreas y ya estás hallando el área total del cono. Si te pide el área lateral, ya sabes que es el sector circular. Ahí es el área del sector circular. ¿Sí? Entonces conviene hacerlo. Las únicas fórmulas que podrías memorizar son de sus volúmenes. ¿Cómo se halla el volumen de un cono? Que es un tercio de área de la base por la altura. Ya, ahí está. Un tercio de área de la base por la altura. Pero lo demás yo te recomiendo que lo deduzcas, que no lo memorices. ¿Ya? Lo demás. Sí, porque si vas a empezar a memorizar muchas fórmulas, ya se te va a complicar. Esa es la verdad. Entonces acá lo desarrollo, un círculo pequeño, un círculo grande y la parte de una corona circular. Ahora, restas el área del sector circular grande con el área del sector circular pequeño y te queda el área sombreada. Ese es el área lateral. Más el área de este círculo pequeño y más el área de este círculo grande, ya tenemos el área total. ¿Sí? ¿Cuál es el volumen del tronco de cono? Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, el volumen, ¿cómo nosotros lo vamos a poder hallar? ¿No? Mira, nosotros ya sabemos que el volumen de un cono es un tercio de área de la base por la altura. Así se halla el volumen de un cono. Voy a ponerlo acá al costado. El volumen de un cono es un tercio de área de la base multiplicado por la altura. ¿Ya? Ahora, esto es un tronco de cono. ¿Por qué le digo tronco de cono? Porque cuando nosotros vamos a completar imaginariamente, mira, yo completo esto y prolongo esto también acá y se forma lo que es el cono. ¿Ya? Ahí está. Y este es el vértice del cono. Y todo esto de acá representaría la altura del cono. Todo, todo. Todo eso representaría la altura del cono. Esta altura de acá le voy a poner H'. Sí, así lo voy a colocar. ¿Ya? O mejor coloco a todo H. A todo de acá. Este es H, la altura del cono. Sí. Ahora, si yo quiero hallar el volumen del tronco, entonces, ¿qué puedo deducir? ¿Cómo puedo hallar el volumen del tronco? ¿No? Entonces tú lo que vas a hacer es hallar el volumen de todo el cono y restarle este cono pequeño y estás quedando con el volumen del tronco. ¿Te das cuenta? Entonces mejor es deducir. Entonces vamos a hallar el volumen del tronco. El tronco de cono va a ser igual al volumen de todo el cono. Volumen de todo el cono. ¿Ya? De todo el cono menos el volumen del cono pequeño. El volumen del cono pequeño y estás hallando el volumen del tronco. Es como una resta de volúmenes. ¿Ya? Ahora, lo que tú vas a encontrar en los libros, ¿no? El volumen de todo el cono, ya sabes cómo hayas. Área de la base por la altura, pero el área de la base es un círculo grande, es pi por radio al cuadrado. Pi multiplicado por radio elevado al cuadrado, ¿no? Es el área de todo el círculo, multiplicado por la altura, y la altura es todo esto, h.
este h de acá. H, vamos a ponerle h grande ya, así, h, para no confundirme con este h de acá. Entonces sería h, área de la base por la altura, bueno, y dividido entre 3, porque el volumen de un cono es un tercio de área de la base, ya, y lo divido entre 3. Menos el volumen del cono pequeño, ¿no? Este de acá, el de arriba. Sí, entonces lo mismo, un tercio de área de la base, que es pi por radio al cuadrado. La base es el círculo pequeño de este cono pequeño, pi multiplicado por radio al cuadrado, ¿ya? Y eso multiplicado por la altura. Un tercio de la base por la altura. Y la altura es esta de acá, esta pequeña altura. Y si te das cuenta, esa altura es h menos h pequeña. Entonces h mayúscula menos h minúscula. Ya está. Y así hallas el volumen de un tronco. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y de esa manera, mi querido alumno, tú puedes ya desarrollar. ¿Ya? Entonces, lo mejor es, como te digo, deducir. No te memorices tantas fórmulas, ¿no? O sea, memorizarte todo esto, bueno, ¿ya? Entonces, el objetivo acá es que deduzcas. Lo mismo hemos hecho alumnos con lo que es el cilindro. Cómo hemos desarrollado el cilindro y al momento de desarrollar el cilindro, qué figuras geométricas se han formado, ¿no? Mira, el cilindro y nosotros ya sabemos que se forma por un rectángulo. Así se forma lo que es el cilindro, ¿no? Giramos el rectángulo, este es el eje y ahí está el cilindro. Ya, genial. Se forma por el giro de un rectángulo, pero cuando nosotros lo desarrollamos, el cilindro queda así. Así queda el cilindro. Acá está un círculo y acá está otro círculo. Si yo quiero hallar el área lateral o el área total del cilindro, es el área de todo este rectángulo más la suma de las áreas de estos dos círculos. ¿Ya está? ¿Te das cuenta? Entonces, es cuestión de que tú deduzcas. ¿Alguien tiene una consulta más? Ya, empezamos con el problema número 11. Mira lo que sucede. Calcular el área total del cono de revolución mostrada. ¿Cómo hallamos el área total? ¿Ya? Como te dije, desarrollemos el cono. Entonces vamos a desarrollar el cono, más o menos así. Ya te he dicho que desarrollado te va a quedar algo así. Y acá quedamos con lo que es un círculo, que es prácticamente su base. ¿Ya? Ya. Este es el desarrollo de un cono, mis queridos alumnos. ¿Ya? Acá tenemos el ángulo central del sector circular prácticamente. Todo esto de acá es la longitud del sector circular, L. Pero esta longitud del sector circular representa también o es igual a la longitud de toda esta circunferencia. Y la longitud de toda esta circunferencia que tú ves acá es 2pi multiplicado por su radio. Y el radio que nos está mostrando es 1 metro, ¿no? Entonces acá tenemos 1 metro. ¿Ya, chicos? Y la altura, bueno, en este caso es raíz de 8. Bueno, si acá es 1 metro y acá es raíz de 8, podemos hallar esta medida con Pitágoras, porque el cono de revolución viene de un triángulo rectángulo, ¿sí? Y este raíz de 8 es la altura, es el cateto, ¿no? Entonces, con Pitágoras hallamos lo que se llama generatriz. Y esa generatriz es esta medida de acá, ¿ya? Esa generatriz es esa medida. Bueno, entonces aplicamos Pitágoras, la generatriz sería la hipotenusa, generatriz al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado, raíz de 8 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. La generatriz al cuadrado, esto se va, te queda 8 y 1 al cuadrado es 1, 8 más 1, 9. Bueno, te quedaría raíz de 9, ¿no? Y esto es igual a 3. Ya tenemos la generatriz que vale 3 unidades. Ahora, y si me está pidiendo el área total, tengo que sumar el área de este sector circular con el área de este círculo. Entonces, el área total es igual al área del sector circular más el área del círculo. ¿Sí, chicos? Ahora, el área total, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo se halla el área del sector circular? Es longitud de esta circunferencia, bueno, en este caso longitud de la circunferencia, multiplicado por la generatriz y eso dividido entre 2. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿pero cómo se halla la longitud de esta circunferencia? Es igual al ángulo multiplicado por el radio, pero el radio es la generatriz para ese sector circular. Pero no voy a utilizar esa fórmula, ¿ya? ¿Por qué no? Bueno, más el área del círculo, ¿no? De la base de prácticamente del cono, que es pi multiplicado por el radio al cuadrado. ¿Ya? Ahora mira, la longitud de la del sector circular es la misma medida que la longitud de toda esta circunferencia. O sea, este L es 2pi por el radio. 2pi multiplicado por el radio. Pero el radio es 1 metro. Y multiplicado por la generatriz, que es 3, ya lo hemos deducido.
y eso dividido entre 2, más pi multiplicado por el radio de este círculo que es 1, y eso se eleva al cuadrado, ¿no? Entonces, y así obtenemos nosotros lo que llamamos área total. Deduciendo, acá se va y te queda 3pi, más, acá te queda pi simplemente, o sea, la respuesta es 4pi. 4pi, unidades cuadráticas. ¿Ya, chicos? Unidades cuadráticas. Bueno, esa es la respuesta. ¿Se dan cuenta? Entonces tú desarrollas y te das cuenta cómo hallar el área lateral o el área total. Y eso pasa en el problema número 11. Bueno, mis queridos alumnos, vamos a seguir avanzando después, ¿ya? Te voy a dejar una tarea que va a ser el problema número 12, nada más.